El pastor David Silva, de la iglesia Casa del Alfarero, presenta desde la sede central en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante, un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. En Deuteronomio 10, versículo 12 dice, y es el Señor hablándole a su pueblo: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, y lea en voz alta, y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y me gusta cómo comienza: ¿qué requiere? What is the Lord requiring from you and from me? Y una de las cosas que Él requiere es que lo amemos, pero no solamente que lo amemos, que lo sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Segunda escritura, Salmo 102. Dice: sirvan al Señor con alegría y vengan a Él con cánticos de júbilo. No solamente Él requiere que lo sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Él requiere que nosotros lo sirvamos con alegría, no con mala actitud, no murmurando, no como cargados. Sirves al Señor de todo tu corazón y de toda tu alma, y lo sirves con alegría, aun cuando las cosas no están yendo bien en tu vida, porque hay temporadas que son duras y difíciles. Mi tema en el día de hoy: la felicidad de servir al Señor. Puede sentarse en la presencia del Señor. La felicidad de servir al Señor. Y hoy queremos responder a varias preguntas, y todas están relacionadas. ¿Qué significa servir a Dios? Qué bueno que lo va a decir. Claro que sí, y no se lo voy a decir yo, se lo va a decir Dios a través de su palabra, ¿cierto? ¿Qué significa servir a Dios? Una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que por toda la escritura, por toda la Biblia que usted tiene en las manos, se nos dice sirvamos al Señor. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Leímos ahorita que en Deuteronomio nos dice que sirvamos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y que es un requerimiento de Dios. Leímos en el Salmo 102, sirvan al Señor con alegría. Y entonces yo quiero agregarle algunas cosas. Josué le dijo a un pueblo rebelde: allá ustedes si no quieren servir al Señor. Si ustedes quieren seguir sirviendo lo que ustedes sirven, pues háganlo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Gloria a Dios. Y algo más: el Señor Jesús vino a la tierra, Dios hecho hombre, y Él dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Lo dijo el Señor Jesús. Lo dijo el Señor Jesús. Servir a Dios, ¿qué es? Servir a Dios es vivir la vida cristiana de una manera que glorifica a Dios y le hace el bien a las personas. Quiero darle una definición sencilla para que usted se la lleve. Servir a Dios significa vivir la vida cristiana de una manera que glorifica a Dios y hace bien a las personas. To serve God means to live your Christian life in a manner that glorifies God and blesses people. Y tenemos la tendencia natural de ser egoístas y de servirnos. Y tenemos la cultura que acomoda eso. ¿Qué significa servir a Dios? Se lo acabé de decir. Pero entonces, seguido a esa pregunta, viene: ¿cuál es la manera correcta e incorrecta de servir a Dios? Diga conmigo: hay una manera correcta y hay una manera incorrecta de servir a Dios. Porque mucha gente, tú le hablas: yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy sirviendo a Dios.
Ojo, porque no está diciendo que un selecto grupo en la iglesia debe servir a Dios. Está diciendo que todo hijo o toda hija de Dios debe servirlo. ¿Dónde están los hijos y las hijas de Dios? Aquí, allá atrás, en Long Branch. Todo creyente está llamado a servir a Dios. Y no solamente llamado, requerido. You are required de servir al Señor. Así de que esta es una de las preguntas más importantes acerca de la vida cristiana. A ver si nuestra vida cristiana glorifica a Dios y le hace bien a la gente. Se trata de un tema, diga conmigo, este es un tema crucial. Diga, este es un tema absolutamente crucial. Utterly crucial. Una manera correcta de servir a Dios que lo honra y bendice a la gente. Una manera correcta de servir a Dios que lo honra. ¿Qué es lo honra? Que lo glorifica, es decir, que lo hace ver bien, que lo hace ser visto como Él es. Un cristiano egoísta, un cristiano que sirve murmurando, no hace ver bien a Dios. Y por eso el primo incrédulo le dice, por eso es que yo no soy cristiano. Mira, antes de irte para la iglesia estás refunfuñando que tan temprano, que está haciendo frío. Una manera incorrecta de servir a Dios que lo deshonra y no ayuda a la gente. Porque cuando tú haces cosas para Dios que lo deshonran, eso no ayuda a la gente. Y grábese eso, grábese lo que acabamos de decir acerca de servir a Dios, vivir la vida cristiana de una manera que glorifica a Dios y le hace el bien a otras personas. Lo cual quiere decir que la manera incorrecta de servir a Dios no lo honra a Él ni bendice a la gente. ¿Cuánta gente has bendecido esta semana? Y algo maravilloso, porque a veces creemos que bendecir es tirar por ahí una limosna, darle a alguien una compra. Eso no, hay gente que no son cristianos y hacen eso. Bendecir a la gente es de verdad impartirles vida. Sí, hay que a veces dar cosas materiales, pero eso no es el objetivo. Eso es un medio para darle la bendición, para ayudarlos, para sacarlos de donde están, para que conozcan a Cristo, para que su vida sea transformada, para que su eternidad sea asegurada, para que su vida sea mejor. Esto no es un asunto que se pone a un lado, esto es un asunto importantísimo. Estamos hablando lo que significa ser cristiano minuto a minuto o momento a momento. Porque servir no es un asunto del domingo, los que estamos encargados de ciertas cosas, y eso es algo grandioso y maravilloso, pero no se queda reducido solamente a eso. Entonces la palabra de Dios nos enseña a nosotros que como seres humanos fuimos creados para servir. La pregunta es, ¿a quién estás sirviendo? Diga conmigo, yo fui creado para servir. Y si estamos sirviendo al Señor, ¿cómo lo estamos sirviendo? Creo que había ahí una escritura de Romanos. Ponme la siguiente escritura. Tengo muchas escrituras y quiero aprovechar el tiempo. Pablo dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes, fuego, en espíritu. Lea en voz alta, sirviendo al Señor. Y volvemos otra vez al tema de Josué. Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Ok? Y esto lo dijo, léalo ahí. Serviremos. No dijo, yo y mi casa iremos a la iglesia cada semana. Pero eso lo dijo para confrontar al pueblo. Porque antes de decir eso dijo, y si no les parece bien
Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Léalo. Y si no les parece bien, ¿qué cosa? Escojan a quién han de servir. Diga conmigo, yo fui creado para servir. Y la pregunta es, ¿a quién estoy sirviendo? Y si estoy sirviendo a Dios, ¿cómo lo estoy sirviendo? Porque al final tú estarás sirviendo a algo o a alguien si no sirves a Dios. Si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra, habitan. Y Pablo celebra que los tesalonicenses al convertirse se volvieron a Dios. Y mira lo que dice Pablo. Pablo dice en primera de Tesalonicenses 1:9: estoy contento de que ustedes se hayan convertido, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo ustedes se convirtieron? Diga conmigo, de los ídolos. Es decir, que ellos antes servían los ídolos. Y hoy en día uno de los ídolos más comunes es el dinero. Alguna gente no viene los domingos a la iglesia porque quiere ir a ganar dinero. ¿Cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios? Lean en voz alta lo que está en letra roja. Para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo una y otra vez habla de que él mismo era un siervo del Señor. En Romanos capítulo 1, Pablo dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús. Él se identifica como ¿qué? Como un siervo, y un siervo es alguien que sirve. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y ahora leamos, porque él habla entonces también que si él es siervo, pues todo creyente es siervo. En Efesios 6:6, que está ahí enseguida, dice: no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. Él está hablando, cuando tú trabajes en una empresa, no hagas las cosas bien para que tu jefe te vea, ¿cierto? Entonces dice: no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres. Lean en voz alta: sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Es decir, que nosotros, si somos hijos de Dios y si somos salvos, somos siervos. Y el siervo sirve. Pedro hace la misma comparación, ¿ok? Y entonces cuando Pedro habla en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro 2:1:1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Cómo dice? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y luego le dice en Primera de Pedro 2:16, le dice a los creyentes: anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Ustedes son libres, pero no usen su libertad para hacer la maldad, para hacer lo que quieran, sino empleenla o usen esa libertad. La libertad no es para hacer lo que yo quiera y para agradarme y servirme a mí mismo. La libertad es para que yo la use como siervo de Dios. ¿Qué quiere decir lo que la palabra de Dios nos está hablando a través de Pablo, a través de Pedro? Nos está diciendo que nosotros somos siervos de Cristo, siervos del Señor. Entonces, en la palabra de Dios encontramos ciertas facetas de nuestra relación con Dios. Son facetas, dimensiones de nuestra relación con Él. No se limita a una sola cosa. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una oveja de su prado. Él es mi pastor. Y podría seguir hablándoles, pero quiero mostrarle que una manera bíblica de hablar correctamente acerca de tu relación con Dios es que nosotros somos siervos o esclavos de Dios y de Cristo. Porque la palabra siervo es siervo. Pero Pablo dijo: yo soy siervo de Cristo. Pedro dijo: yo soy siervo de Cristo. Pero también dijo: y ustedes vivan como siervos de Cristo. Y ustedes usen su libertad para vivir como siervos del Señor. Los cristianos dicen esto: Jesús es mi Señor. ¿Sabe lo que significa realmente eso? Lo que está diciendo es: Jesús es mi amo.
Y si Él es mi amo, yo soy su siervo. Primer punto, el celo de Dios. Para eso yo quiero que usted vaya el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 12. Vamos a leer primeramente el versículo 8, pero después vamos a mirar todo el pasaje para poder entender el pasaje. Este es Roboam, el hijo de Salomón, que ahora que se dividió el reino en Israel, él es el rey de la parte del sur, pero suceden una serie de cosas, y en esa serie de cosas, mire lo que Dios le habla a Roboam y al pueblo de Dios. Dice, pero, diga conmigo, pero. Y ahorita vamos a entender el pero, de qué se trata. O sea, ellos le habían dado, ya no estaban sirviendo a Dios, estaban sirviendo ídolos. Estaban viviendo para honrar ídolos. Y dice, pero, entonces después de que ellos tienen un momento de arrepentimiento y humillación, el Señor dice, está bien, ya no voy a permitir que el rey de Egipto y sus ejércitos les den palo a ustedes. Están serios hoy. Pero serán sus siervos. ¿Pero serán sus qué? Siervos. ¿Usted es siervo de quién? De Jesucristo, del Señor, de Dios. Pero aquí le dice, está bien, ya no viene el juicio, pero en vez de ese juicio, una disciplina para que aprendan. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí. A través de esto ustedes van a aprender lo que verdaderamente significa ¿qué? Servirme a mí. ¿Y qué es servir a los reinos de las naciones? Dios tiene un celo extremado de que nosotros entendamos y disfrutemos el servicio a Él. Y por eso dice, sirvan al Señor, diga conmigo, con alegría. Y la razón de esa alegría es dada en Hechos 17, donde dice que Dios no puede ser servido por manos humanas como si Él necesitara algo. Diga, yo sirvo a Dios no porque Dios necesite algo. Vamos, diga, yo sirvo a Dios. Así usted no le esté sirviendo, hoy va a comenzar a servirlo, hable en fe. Diga, yo sirvo a Dios no porque Él necesite algo, no porque Él necesite mi servicio, sino porque es un gran privilegio que Él me da como hijo de Dios, como redimido, como salvo, como libre. Oh, gloria al Señor. Porque Él mismo le da al ser humano la vida, el aliento y todas las cosas. Entonces debemos servirlo con alegría. No servirlo como si estuviéramos llevando una gran carga mire, cuando uno tiene que suplirle necesidades a alguien, que como que está difícil la cosa, se vuelve una carga. Pero tú no tienes que suplirle ninguna necesidad a Dios, porque Dios no necesita nada, y Dios no necesita de tu servicio ni del mío, pero te ha dado el privilegio de que lo sirvas como parte de la salvación, de la reconciliación y del propósito que Él quiere cumplir a través de nosotros. Oh, gloria a Dios. Alguien tiene que alegrarse que tu servicio a Dios es para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Tu servicio a Dios es para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y si Dios cumple sus propósitos y me usa a mí y te usa a ti, eso es algo grande, hermano. Que hoy tú lo puedas captar, que hoy tú puedas empaparte de eso. Gloria al Señor. Debemos servirlo con alegría, no como si Él necesita. Él no necesita nada, Él ni siquiera necesita que lo sirvamos. En vez de eso debemos regocijarnos sirviéndolo, porque mientras nosotros le servimos regocijándonos, Él nos suple nuestras necesidades. Se lo dice a alguien que dejó cosas, que dejó trabajos, que dejó años de estar en un lugar, que dejó beneficios de ese trabajar allí para servir al Señor. Gloria a Dios. Ahora Dios, para mostrar su celo de que nosotros entendamos esto y para que le demos la gloria a Él,
nos deja esta palabra de Roboam. ¿Qué es lo que sucedió allí? Leamos en el versículo 1. Cuando el reino de Roboam se había afianzado y fortalecido, dice, él abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Dejaron de servir al Señor. Y sucedió que en el año quinto, el rey Roboam, debido a que ellos habían sido infieles al Señor, diga conmigo, el que no sirve al Señor es infiel al Señor. Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén con 1200 carros de guerra. Imagínese usted hoy 1200 carros cargados con misiles, tanques de guerra y toda clase de vehículo de guerra. Si es que para que usted coja hoy una imagen de cómo vinieron 1200 carros, 60,000 hombres de a caballo. Pero además de 60,000 hombres de a caballo, decía, e innumerable pueblo que vino con él de Egipto, los libios, los siquenos, los siquienos, los etíopes, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Vino una disciplina un juicio de Dios, pero en su misericordia, porque mire lo que sucede. Diga conmigo, hoy es un día de buenas noticias. Diga, hoy es un día de buenas noticias. Mire lo que sucede en el versículo 5. En el versículo 5 dice, entonces el profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes de Judá que se habían reunido en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así dice el Señor, ustedes me han abandonado y por eso también yo los abandono en manos de Sisac. Ustedes han dejado de servirme y por eso yo los dejo en manos de Sisac. Ay, el diablo me atacó. Si el diablo te atacó, Dios está en control. La pregunta es, ¿por qué te atacó? ¿Te atacó para disciplinarte? ¿Te atacó para probar tu fe? ¿Te atacó para que crezcas? ¿Cuál fue la razón por la cual el diablo te atacó? No todas las veces es por causa de pecado, no todas las veces es porque no lo servimos. A veces es para que nuestra fe crezca. Somos probados en la fe, pero otras veces llena el espacio. Gracias por el entusiasmo. Estamos en el versículo 5, versículo 6. Y los príncipes de Israel y el rey, lea en voz alta, se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Póngame atención. Si usted va a captar el mensaje de hoy, una de las primeras cosas que debemos hacer es identificar si de verdad estamos sirviendo a Dios y cómo lo estamos sirviendo. Si no lo estamos sirviendo, debemos humillarnos. Si lo estamos sirviendo incorrectamente, debemos humillarnos y decir, perdóname, Señor, perdóname, no te he estado sirviendo como yo debería servirte. Tú mereces que yo te sirva. Ellos se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Es decir, eso que ha venido es justo. Piense por un momento, ese ataque que vino es justo. Porque yo oigo cristianos por todas partes quejándose cómo el diablo los atacó. Entonces ahora yo le tengo una pregunta. ¿Es justo que te esté pasando eso? Ellos dijeron, vino un ataque del enemigo. Justo es Jehová. Se arrepintieron. Cuando el Señor vio que ellos se humillaron, en el versículo 7 dice, léalo conmigo ese versículo 7. Cuando el Señor vio que se habían humillado, vino la palabra del Señor al profeta Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, sino que les concederé cierta libertad y mi furor no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac. Dice, entiende la palabra, dice, les concederé cierta libertad. Ahí donde dice, los salvaré en breve, la traducción correcta es, les concederé cierta libertad. I will give them some deliverance. Es decir, que no es que se van a salir con la suya. De todas maneras dice el Padre, míreme acá, de todas maneras el Padre está diciendo, sí, ya voy a darles cierta libertad, pero de todas maneras los voy a corregir. Porque un buen padre corrige con amor. Versículo 8, entonces dice,
pero serán sus siervos para que aprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reinos de las naciones. Esa disciplina es para que ellos aprendieran. El punto aquí es claro: servir al enemigo y servir a Dios son dos cosas diferentes. ¿Cómo? Servir a Dios es un recibir una bendición, un gozo, un privilegio, un beneficio. Servir a Sisac, servir al enemigo, servir a la carne, servir al pecado es agotador, drenante, triste y doloroso. Aleluya, porque Dios es un Dios dador, pero las cosas a las que podamos servir no son dadoras, son quitadoras de cosas, si se puede usar la palabra quitadoras. Cada vez que servimos a algo o a alguien que no sea Dios, vamos a tener pérdida, pero cuando servimos a Dios siempre habrá ganancia. Por eso es que Dios dice: yo soy celoso. Yo soy celoso de que tú vengas el domingo, porque parte de tu servirme es que te congregues, aleluya, el día del Señor. Por eso me agrado de que me obedezcas, porque la obediencia a Dios no debe ser una carga. Darle a Dios no debe ser una carga. Servir a Dios, hablando a nivel general, debe ser algo gozoso, algo alegre, algo que nos produce, ¿cómo se llama el tema de hoy? La felicidad de servir a Dios. A ver, dígalo sonriendo: la felicidad de servir a Dios no es una carga de darle a Dios, más bien es un recibir gozoso de Dios. Diga: cuando yo sirvo estoy recibiendo. Y si estoy recibiendo de Dios, eso me hace gozoso, me hace alegre. Ese es el verdadero servicio que Dios demanda. En todo lo que hagas, te dice el Señor: confía en mí, yo soy tu proveedor. Yo soy el que te proveo lo espiritual, lo emocional, lo mental, lo físico, lo material, lo familiar. Todo lo que tú necesites, yo soy tu proveedor. Subió pues, versículo 9, subió pues Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey, y de todo se apoderó. Se llevó hasta los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Y sucedía que cuando el rey entraba a la casa del Señor, venían los de la guardia y los llevaban, después los devolvían a la sala de los de la guardia. Oh, tremendo, porque les robaron el oro y todas las riquezas y los escudos de oro que había hecho Salomón. Y cuando Salomón tenía que venir para usar esos escudos, ahora le tocó hacer unos escudos ¿de qué? De bronce. Yo no sé, pero yo quiero aprender de esto. Yo no quiero que me roben mi escudo de oro y me toque andar con uno de bronce. Ahí se lo dejo nada más. Yo quiero andar con escudo de oro siempre. Cuando se humilló la ira, entonces el rey se humilló, la ira del Señor se apartó de él para no destruirlo totalmente. Además, las cosas mejoraron. Leámoslo aquí: cuando el rey se humilló, la ira de Jehová se apartó de él. Mire, el celo de Dios por nuestro servicio es tan grande que Él se aira cuando no lo estamos sirviendo bien o cuando no lo servimos, porque eso significa que entonces estamos sirviendo a algo o a alguien más. Pero en el momento que hay una humillación de verdad, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. En la NBLA, cuando él se humilló, la ira del Señor se apartó de él para no destruirlo totalmente. Además, las cosas mejoraron. Yo no sé cuántos quieren que las cosas le vayan bien, que las cosas mejoren. Cáptelo, tómelo. Versículo 13: se fortaleció pues el rey. Oh, cuando uno se arrepiente y dice: yo de verdad quiero servirte y servirte bien, viene fortaleza nueva.
es que yo no sirvo porque como mis actividades, mi negocio, yo vivo cansado. No, cuando uno sirve al Señor, el Señor lo fortalece a uno. Porque si es con tus propias fuerzas, entonces ¿dónde está Dios en todo? Se fortaleció pues el rey Roboam en Jerusalén y reinó, diga conmigo, y sirvió. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar, reinó 17 años en Jerusalén, ciudad del Señor, que había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Y el nombre de su madre era Naama. Ahora al final, no queremos esconder esto porque está ahí en la Biblia. Dice, ojo a esto, dice en el versículo 14, Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para servir al Señor. El resumen de la vida de Roboam, no solo la parte que acabamos de leer en el capítulo 12, pero cuando Dios mira el comienzo y el final, el resumen es, no me sirvió. Porque servir a Dios no es algo de una temporada. Serving the Lord is not something for a season. Cuando el Señor tocó mi corazón para que lo sirviera en Virginia, fue en una conferencia. Y yo no entendía ni siquiera lo que iba a implicar y lo que significaba. Solo sé que Él me tocó, que Él me habló en un mensaje como el que estoy hablando en el día de hoy. Y profundamente en mi corazón yo sentí que era a mí que me estaba llamando, aunque mucha gente vino al frente. Y ese día le prometí que le iba a servir por el resto de mi vida. El ministerio no es fácil. El ministerio es muy, pero muy duro. En el ministerio, cuando uno sirve a Dios, uno se regocija. Uno se regocija de ver las vidas cambiadas. Uno se regocija del crecimiento. Uno se regocija de las cosas que Dios hace con la gente. Pero en secreto se sufre con la gente que no, con la gente que se va, con la gente que es desagradecida o malagradecida, con la gente que es parte del paquete. El ministerio es duro, es algo gozoso, pero no es fácil, porque las cosas buenas no son fáciles ni baratas. Y yo no sabía lo que le había prometido a Dios. Y yo he testificado que en mi primera década de ministerio, y quizás un poquito más allá, porque yo llevo más de 30 años en el ministerio, muchas veces quise abandonar el ministerio y decir, mejor me dedico a un trabajo, me busco un buen empleo o abro un negocio y me congrego y sirvo al Señor con los talentos y dones que me haya dado y lidero a mi familia que los sirva. Pero en eso siempre venía el recordatorio: tú me prometiste que me servirías por el resto de tu vida. Cuando alguien firma un contrato con las fuerzas militares de Estados Unidos, esa persona ya no es dueño de sí mismo. El gobierno es dueño de esa persona. Por eso es que en este país procuran el bienestar de los militares y de los veteranos, aunque haya defectos en el sistema. Porque son gente que han entregado su vida. Yo quiero decirte algo, hay algo mejor y mucho más grande y más recompensante que eso, y es haberle entregado nuestra vida a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando Él primero dio su vida por nosotros. Algo que quiero aclararles es esto: que esto no se logra con capacidad humana ni con fuerza de voluntad humana. Esto solamente se puede lograr por la gracia de Dios. Y cuando tú crees una palabra como la de hoy, tú dices, yo lo creo, y yo también creo que tú me das la gracia para que yo pueda servirte a ti y servirte correctamente. No voy a desperdiciar mi vida. Créeme, la vida pasa rápido. Acabé de decir que vimos niños llegar a la iglesia y hoy ya se están casando y otros ya hasta tienen hijos. No desperdiciemos nuestra vida. Y que al final el resumen no sea como el de Roboam, que el resumen es, él no sirvió al Señor, él hizo lo malo porque no sirvió al Señor. Que el resumen sea, comenzó medio, pero en el camino se dejó enderezar y sirvió al Señor con todo su corazón hasta el final. Por lo tanto, bienaventurado y bienvenido, buen siervo o buen sierva y fiel, porque fuiste fiel en lo que yo te di. Por lo tanto, entra en el gozo de tu Señor.
Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? El segundo punto es la manera en que Dios no nos llama a servirlo. Entonces la palabra tiene advertencias, tiene luces de advertencia. ¿Qué está involucrado en servir a Dios y qué no está involucrado en servir a Dios? Si nosotros servimos a Dios como para ganar salario de Él, para ganar recompensa de Él, o como si nosotros estuviéramos supliendo una necesidad que Él tiene. ¿Cómo así una necesidad? Míreme acá, por favor. ¿Cómo así una necesidad? Si un tubo se rompe en mi casa, yo llamo a un plomero para que me preste el servicio de arreglar ese tubo. Yo estoy necesitando un servicio de Él. Yo no puedo servir a Dios como para ganar recompensa. ¿Qué más recompensa que Él ya me salvó? Y de igual manera yo no puedo servirlo como que Él está necesitado de mi servicio o que tiene una necesidad, como si, entonces si yo sirvo a Dios por eso, lo que estoy haciendo es creo que hago poner a Dios en deuda conmigo. Dios no me debe nada, yo le debo mucho. O como que Él es mi beneficiario, Él se beneficia de lo que yo hago. Hay gente que sirve al Señor como haciéndole un favor al pastor, a la iglesia y a Dios. Pero Jesús dijo, y ese versículo está ahí en Juan 15:15, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Pastor, I got you. Usted dijo que éramos siervos, pero el Señor Jesús dijo que ya no nos iba a llamar siervos. Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, esclavos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. En Juan 15:14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Además, que les digo amigos, porque yo les estoy diciendo y revelando todos los secretos de mi Padre. Porque si usted es esclavo del diablo, el diablo no le revela los secretos de que todo lo que está haciendo es para robar, matar y destruir. Al contrario, él te engaña. Un ejemplo nada más. Así de que, ojo, porque debemos tener claro que a veces nosotros le damos significado a ciertas palabras, como la palabra siervo, la palabra esclavo, la palabra amigo. Pero aquí, cuando miramos en la palabra, debemos ver qué significado le dio Jesús a la palabra amigo. Un amigo mío, dice Jesús, es el que me sirve haciendo lo que yo le digo que haga. Y yo le digo lo que tiene que hacer de acuerdo a los talentos, dones y atributos que le he dado, de acuerdo al propósito que tengo para él, de acuerdo al lugar donde lo he puesto, porque él no se puso, yo lo puse allí. Oh, gloria a Dios. Y para cumplir los propósitos de mi Padre que está en los cielos. Ya les dije acerca de Hechos 17:25. Dios no es servido por manos humanas, porque no necesita, como si necesitara algo. Él es el que da vida y aliento a todos y a todas las cosas. O por ejemplo en el Salmo 50:12-15, que dice, si yo tuviera hambre no se los diría a ustedes, porque el mundo y su plenitud son míos. Y en el versículo 15 dice lo contrario, dice, más bien es al contrario, invoca mi nombre en el día de tu necesidad y yo te libraré y tú me honrarás. Gloria a Dios. Entonces Dios no te ha llamado a que lo sirvas como que tú le tienes que, le suples algo o lo que sea, ¿cierto? Como si, porque Él es el dueño de todo, y es al contrario, al servirlo Él te suple. Yo dije, al servirlo Él te suple, al servirlo Él te suple todo lo que tú necesites para que lo sirvas bien. Dios te suplirá todo lo que tú necesites para que lo sirvas bien. Dios te suplirá todo lo que necesites, espiritual, emocional, físico, material, para que lo sirvas bien. Nosotros lo invocamos a Él para que nos ayude, para que nos provea, no de la otra manera. Hey David, ¿me puedes ayudar? Necesito tal cosa. No, Él no dice eso.
Y Jesús dijo, Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él nos salva, no nosotros a Él. Él suple nuestras necesidades, nosotros no suplimos ninguna, la necesidad de Él, porque Él no tiene ninguna. Pablo dice en Romanos 4:4 y 5 que el que trabaja, el salario no se le cuenta como un favor, sino como deuda. Pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, se le cuenta por justicia. Diga conmigo, es por fe. Diga conmigo, es por fe. Dígalo de nuevo, es por fe. La manera en que sí debemos servirlo, la manera en que Dios sí nos llama a servirlo. Punto número 3. Quiero decirte que en tu caminar con el Señor, en tu servir al Señor, cada paso que tú das es un regalo de gracia. Cada cosa que tú hagas es un regalo de gracia. Yo puedo hoy estar aquí predicando y edificando la iglesia, y es un regalo de gracia que Dios me ha dado para que yo pueda hacerlo. Los que han hecho cosas hoy aquí para servirlo, todo lo que han hecho ha sido un regalo de la gracia de Dios para que ellos lo puedan hacer. En primera de Pedro 4:11 dice, y tomo la segunda parte del versículo, ese está ahí: el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Léalo conmigo, el que ¿qué? Sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Diga conmigo, Dios da fortaleza para servirlo. Hay creyentes que sirven al Señor y a todas están diciendo, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. Ese cansancio es una condición mental. Puede haber una realidad de que nuestra energía se ha drenado, pero yo sé que si sirvo al Señor, Él me da fortaleza para que lo haga. Y tengo muchas otras escrituras que apoyan eso. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Dile a tu vecino, la Biblia está llena de palabra que contradice lo que pensamos. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo al cansado. Entonces dice allí, leámoslo, terminemos de leer: el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Es decir, que dice allí, sirvan por la fortaleza que Dios les da. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Porque si tú sirves por la tuya, entonces tú vas a ser glorificado, y Dios no comparte su gloria con nadie. Yo dije que Dios no comparte su gloria con nadie, porque ahí mismo en la epístola de Pedro está hablando que Dios da dones, Dios da talentos. Él fue el que nos dio dones y talentos para que los sirvamos. Gloria al Señor. Y si Dios nos dio dones y talentos, no son míos, me fueron dados, y me fueron dados con propósito, y el propósito es servir al Señor. Cada esfuerzo que nosotros gastemos en el servicio a Dios es un esfuerzo dado por Dios, y eso tiene que quedar grabado en nuestras mentes. Una de las oraciones que les he contado que hago es: Señor, hoy voy a salir a predicar, que cuando lo haga amándote a ti y amando a los que están escuchando la prédica, a los hermanos o a las visitas también. Pero ahora yo le añadí otra: Señor, voy a salir también a servirte, y que yo lo haga por la fortaleza que tú me das, y que a través de eso tú recibas la gloria, la honra, la alabanza, aleluya, mediante tu Hijo Jesucristo, porque es un regalo dado por Dios. Porque de otra manera estaremos pensando que somos nosotros, que nosotros estamos supliéndole a Él necesidades. Entonces esta sí es la manera correcta. Debemos mirar el servicio que deshonra a Dios, ¿cierto? Y no ayuda a la gente, y el servicio que honra a Dios y glorifica a Dios y ayuda a la gente. Y tiene que ver con Dios nos suple la gracia para que lo sirvamos. Dile a tu vecino, hay una buena noticia: Dios te suple la gracia que tú necesitas para que hagas el esfuerzo de servirlo. Dile, no es tu esfuerzo autoproducido, no es tu esfuerzo moral, es Dios el que te da. Porque entonces en ese caso nosotros servimos
recargados en Dios, descansando en Dios. De lo contrario es un servicio para nosotros mismos. Descansamos en el poder propiciador de servicio. Poder propiciador de servicio. El poder de Dios que da para que podamos servir. Él propicia que nosotros lo sirvamos. Hay alguien que está a punto de dejar el ministerio. Levántate, que hoy Dios te está hablando y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Ponme la escritura de 1 Corintios 15:10 que está ahí. Estamos ya en el final. Pablo dice esto: pero por la gracia de Dios léalo, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana, es decir, no se perdió. Antes bien, he trabajado o he servido mucho más que todos ellos. Hablando de otros apóstoles. Ahora lea lo que está en rojo. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Yo le agregué ese servido y yo le cambié la letra roja. En la Apple Tablet, en Pages, uno puede cambiarle el color a las letras. ¿De dónde saca el pastor? Entonces yo cut, paste, yo le dedico tiempo para poder enseñarles bien. Una cosa es la preparación espiritual de la palabra, y después cuando ya terminé estoy buscando palabras, qué palabra queda mejor aquí, los versículos, qué queda mejor allá, y les estoy dando mis secretos. Pero Pablo dice: por la gracia de Dios yo soy lo que soy. David Silva dice: por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Estoy dando fruto y quiero dar más fruto, quiero ser mejor. Antes bien he trabajado, he servido mucho más que todos ellos. Y de pronto hay siervos en la iglesia o siervas que y mire, y aquel llega tarde y casi no hace nada y yo sirvo más que él. So what? Tú no estás para compararte con esa persona, ni estás para estar murmurando eso. Déjalo, es su business con Dios. Déjala, es su business con Dios. Porque al final lo que tú tienes que reconocer es que no tú, sino la gracia de Dios en ti. Y tú lo haces para la gloria de Dios y para el beneficio o la bendición de la gente. Diga conmigo: sí debo servir al Señor, porque fui creado y salvado para servir. Diga: sí vamos a servir. Nunca debemos pensar que nuestro servicio es una manera de repagarle a Dios lo que ha hecho por nosotros. Esa es otra cosa. Oh no, yo sirvo a Dios porque es que le debo mucho. Me sacó de las drogas, me salvó aquí, me salvó allá. No, tú nunca le podrás pagar. Es más, entre más lo sirva, más en deuda estás con él. Mire, yo necesito como 2 horas para explicarle todas estas cosas. Entre más uno lo sirve, Señor, sí, yo te entregué mi vida en Virginia y te he servido y he sacrificado a mi familia, y todo eso para repagarte. Y dicen: todos esos años que me has servido y todo eso que he permitido, tienes una deuda más grande que la cuando comenzaste. Entonces no estemos como que yo le voy a pagar la deuda a Dios. Never. Porque estamos inclusive más endeudados ahora en la gracia. Diga: siempre seré un deudor de Dios. Diga: nunca dejaré de ser un deudor de su gracia. Dígalo fuerte: nunca dejaré de ser un deudor de su gracia. Por toda la eternidad, aleluya, mi servicio a Dios será contento, feliz, dichoso, aleluya, para la alabanza de la gloria de su gracia. Esa es una palabra en Efesios. Para alabanza de la gloria de su gracia. Nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, apreciará al uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Entonces la pregunta es: ¿cómo se sirve al dinero? Hello. Yo no hago cosas para ayudar el dinero. ¿Cómo se sirve al dinero? Tú sirves al dinero a través de calcular tus planes, tus esfuerzos para beneficiarte de lo que el dinero te promete. ¿Quiere que se lo repita o sigo? No los oigo. Bueno, para los 3 que quieren, que Dios los bendiga con esto. Tú sirves al dinero a través de calcular tus planes y tus esfuerzos para beneficiarte de lo que el dinero te promete. Tú calculas tu vida entera en base al beneficio que el dinero te promete.
Tu vida comienza a girar alrededor de los grandes beneficios del dinero. Entonces la pregunta aquí es: ¿cuánto tiempo tú piensas en el dinero? ¿Cuántos minutos u horas del día piensas en el dinero? Porque así como está esto de servir al dinero, miremos lo que significa servir a Dios. Tú sirves a Dios a través de calcular tus planes y todos los esfuerzos de tu vida para ser beneficiado con todo lo que Dios ha prometido ser para ti a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahorita esa cuestión del Dios dinero, el Dios Mamón, está muy fuerte. Uno oye cristianos y el único tema que hablan es el dinero y el dinero y el dinero y el dinero. Y vienen a la iglesia y están pensando en el dinero. Y cuando se recoge la ofrenda, ¿qué harán con el dinero? Bromas acerca del dinero, conversaciones acerca del dinero. Hello. Tu vida girará. Cuando tú sirves a Dios, tu vida gira alrededor de Dios, de Cristo. Y tú te pones bajo la cascada de su bendición. Gloria a Dios. Tú te pones bajo la cascada de su más grande bendición. Tú te posicionas bajo el beneficio más grande de Dios. ¿Y sabes cuál es el beneficio más grande de Dios para ti? No saben. Dios mismo, Dios mismo, Dios mismo, Dios mismo, Dios mismo, Cristo mismo, el Espíritu Santo mismo. Dios te ha llamado a servirlo. Dios te ha llamado a su servicio. Él te ha llamado para que tú tengas parte en el cumplimiento de sus propósitos, no para que supla sus necesidades, porque Él no tiene ninguna. Y Él cumple sus propósitos a través de darte la gracia para que tú lo sirvas, para que tú hagas la labor que Él te ha llamado a hacer. Porque al final el dador es el que recibe la gloria y el siervo recibe el gozo. Cuando tenemos una victoria por lo que hacemos para Dios, la gloria es para Él y el gozo para nosotros. La gloria para Dios y el gozo para nosotros. La gloria para el Señor y el regocijo para nosotros. La gloria para el Señor y la felicidad para nosotros. Ese es el propósito de Dios en la tierra, en el mundo. Su gloria y el gozo de su pueblo. Pastor, ¿por qué usted cambió y no dejó familia primero sino el servicio? Porque si yo no tengo un corazón de siervo, yo no seré un buen esposo. Si yo no tengo un corazón de siervo, yo no seré un buen padre. Si yo no tengo un corazón de siervo, yo no seré un buen hijo. Y así sucesivamente. Si yo no tengo un corazón de siervo, yo no puedo funcionar bien para Dios. Y porque antes de cualquier cosa, Dios me creó para que lo sirva con todo mi corazón y con toda mi alma. Dios me creó para que lo sirva alegremente. Dios me dio el privilegio de que a través de mí Él cumplirá propósitos por medio del servicio que yo le prestaré a Él. Y no es mío, es la gracia de Dios que me da a mí para que yo pueda hacerlo. La Iglesia Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante. Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Haven Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.